escritor y periodista Rafael Pérez Gay, a quien invitamos y agradecemos estar con uno. Lo saludamos y comentaremos sobre esto. Rafael, qué gusto, de verdad es un placer poderte escuchar y a mí personalmente me da un enorme orgullo que estés con nosotros. Buenas noches. Gracias querido Pepe, gracias por invitarme. He visto con todo detenimiento la muy completa nota que nos has enviado y no puedo sino empezar diciendo algunas cosas que tienen que ver con las mentiras que quieren modificar la historia, Pepe. Entre otras cosas, por lo siguiente. Dice el presidente de la República que pide perdón por la catástrofe que ocurrió exactamente un martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito y día del fin del Imperio Mexica. El presidente ha dicho e insiste en que pide perdón a los pueblos originarios. Los más reputados y prestigiados historiadores Pepe y quienes hoy nos ven y nos escuchan, han demostrado que los hechos no son como los está hoy en día planteando el gobierno de la República. Me trato de explicar brevemente, Pepe, y si me quieres interrumpir, estoy absolutamente a tu disposición. Efectivamente, en julio de 1520, los españoles sufren una tremenda derrota después de que abandonan la Ciudad de México una noche después de una enorme granizada y una llovizna, y los sorprenden las huestes mexicas y termina en lo que conocemos como el árbol de la noche triste. Historiadores de la talla de José Luis Martínez nos dicen que esto es una leyenda. Cortés no pudo detenerse a llorar en ese ahuehuete que después ardió porque iba huyendo a toda prisa. Lo que es verdad es que al día siguiente, en Otumba, los españoles, con un enorme ejército de tlaxcaltecas, derrotaron a un grupo de mexica muy importante. ¿Cuáles son los pueblos originarios? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el presidente dice que hay que pedir perdón. Yo entonces me pregunto si hay que pedirle perdón a los tlaxcaltecas, a las huestes de Cholula, a las huestes de Huejotzinca, que son quienes, junto con unos centenares de españoles, hicieron efectivamente la caída y el asedio de México Tenochtitlan, un asedio de 75 días, efectivamente entraron a sangre y fuego y no tuvo momentos poco inhumanos, como suele pasar. ¿En dónde está la mentira? La mentira es, ¿quién es un pueblo más originario? ¿El pueblo azteca o el pueblo tlaxcalteca? ¿El pueblo de Cholula o un grupo de soldados españoles? Tú, querido Pepe Cárdenas, yo soy un Pérez, ¿dónde están los Rodríguez, el señor López, la señora Sheinbaum? Todos somos producto de un extraordinario y apasionante momento histórico que se llama mestizaje. Lo que el presidente ha hecho y lo que hace el gobierno, tanto federal como local, poniendo una pirámide de papel maché con tubos en medio del Zócalo, se llama demagogia. Se trata y quieren imponer una idea que todos los historiadores están en desacuerdo. El mismo Matos Moctezuma, grandísimo especialista, como tú sabes, Pepe, de toda la parte, y creador de toda la parte antropológica mexicana, y creador del Templo Mayor, dice, ¿para qué poner una pirámide ahí si tenemos a 200 metros el Templo Mayor y un extraordinario museo? Ahí sí esas son las piedras originarias, y esas son las piedras a donde tendríamos que ir. Perdónenme, déjame continuar un par de minutos. La conquista, ¿cómo ocurrió? Ocurrió cuando Cortés, después de haber sido derrotado, como decía yo, se retira, construye 12 bergantines, entra por agua y cierra las salidas de la Ciudad de México hacia tierra firme. Antes habían echado abajo el acueducto de Chapultepec para que no tuvieran agua y, en efecto, los mexicas y los tlatelolcas sabían que era una batalla perdida. Hay, en cuanto a esto, no pocas versiones interesantes. Una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, Moctezuma había dicho y quería que se fueran los españoles, o bien
fue la campaña de Pánfilo de Narváez, que había llegado a México y que decía que iba a arrestar a Cortés. Esa es una de las polémicas que hay, de las polémicas serias. Déjame citar, ya dije José Luis Martínez, Hugh Thomas, La conquista de México, extraordinario libro publicado por Planeta, Duverger, Christian Duverger, publicado en Taurus, Hernán Cortés, La pluma y la espada. Los hechos históricos son investigables, documentables, y lo que no debemos es ideologizar el contenido de la historia. Y eso es lo que yo creo que el presidente y el gobierno están haciendo en este momento, querido Pepe. Exactamente, Rafael, eso es lo que estábamos cuestionando. ¿Por qué utilizar en este momento la historia? ¿Con qué fines? Para cambiar el rumbo de algo que hemos asimilado o se ha asimilado de buena, de mala manera o de peor en 500 años por la presencia de los españoles en México. ¿Qué han dejado los españoles en México? ¿Qué han hecho los españoles de México? Solamente la batalla de sangre que ahora reclama el presidente y que incluso se atreve a decirle a España que nos pida perdón. ¿Crees que España y el Papa nos deben pedir perdón a mexicanos que llevamos apellidos tan indígenas como Müller, como Ebrard, como Cordero, como Bartlett, como Nale, como Polevsky, como, en fin, Cloutier, Meyer? ¿Qué te parecen esos nombres indígenas? ¿Ellos también deben de pedir perdón? Lo que me dices confirma un poco lo que estamos charlando, querido Pepe. Te digo lo siguiente: no somos producto de una mezcla de dos civilizaciones que se encontraron. Este lugar común, al parecer, hoy en día quiere cambiarse. Tú dices, bueno, ¿quieren cambiar la historia? Bueno, yo creo que la historia no va a cambiar porque el Zócalo hoy se llame Zócalo Tenochtitlan, porque la Plaza de la Noche Triste se llame hoy Plaza de la Noche Victoriosa, y porque hoy digan que no fue la caída de México Tenochtitlan, sino la resistencia de México Tenochtitlan. Está bien, resistieron también, pero vuelvo a insistir, no habría sido posible la conquista y la caída de México Tenochtitlan con 400 españoles si no hubieran venido con ellos un grandísimo ejército de ese imperio que, como el español en su momento, apagó con gran severidad a todos sus pueblos aledaños y los sometió. Cuando vieron a los españoles llegar, vieron la oportunidad de ponerle fin a ese imperio que efectivamente, como todos los imperios, fue sanguinario y cruel, y fue al final víctima de su crueldad. Cambiar los nombres no tiene ningún sentido, no cambia la historia, pero sí es preocupante que acudamos a mentir y no acudamos, aquí hay una palabra muy importante, al conocimiento histórico, a los especialistas, a los grandes historiadores, para que vengan a contarnos y explicarnos efectivamente 500 años después qué ha sido de todos nosotros. Lo que somos tú y yo y quienes nos están viendo y oyendo es producto no de ningún modo de ninguna civilización mexica, sino de la mezcla de estos. Es decir, de esa combinación surge lo que hoy somos, y realmente tenemos poco que ver con aquel imperio azteca o mexica. Eso es lo que yo considero y creo. Cuidado con las mentiras históricas, porque tienden a modificar la forma en que vemos la realidad y la forma en que nos acercamos al pasado. A mí me parece que debimos haber hecho un gran evento de debate, de conocimiento, de intercambios de archivos, pero no esta idea de que hay que pedir perdón porque la catástrofe mexica fue terrible. Es realmente, creo yo, un desfiguro más de nuestro gobierno encabezado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rafael Pérez Gay, hoy en una colaboración, Jorge Castañeda dice que estamos corriendo el riesgo de recrear, de estar sacando las raíces de un nacionalismo étnico, y que esto nos puede llevar a todavía mayores divisiones entre los mexicanos, país donde todos somos iguales, pero quieren hacernos ver que hay unos más iguales que otros. Yo leí el artículo de Jorge Castañeda y me parece que tiene razón. Detrás de todo lo que estamos diciendo empieza a salir, y hay que tener mucho cuidado en que emerja el asunto étnico. ¿Son mejores los indígenas que los mestizos? ¿Fueron mejores los criollos que los indígenas? Hay que tener mucho cuidado con
comprar la idea de que hay un momento étnico superior a otro. Porque si eso es posible, no solo renace el nacionalismo, que solo produce, Pepe, mala literatura y guerras, ese nacionalismo es realmente muy peligroso. No tenemos nada de lo cual tengamos que pedir perdón a ese pasado. La historia es como es, la historia no avanza en línea recta, la historia va hacia los lados, da saltos hacia atrás, y Cortés y un grupo de españoles efectivamente lograron encabezar. Hay historiadores que dicen que su ejército estaba formado por 150,000 indígenas. Por eso decían, y se dice que la conquista la hicieron los indígenas y que la independencia la hicieron los españoles. Eso es lo que se dice, lo que historiadores afirman. De modo que estoy de acuerdo con Jorge Castañeda. Mucho cuidado con el asunto étnico, porque eso no solo polariza, con los años puede llevar a una violencia que hemos visto en el mundo, acaba incluso en el genocidio mismo. El asunto étnico no hay que tocarlo ni volverlo un asunto ideológico, y es lo que yo veo que se ha hecho desde el estrado, muchas veces de la mañanera y otras veces en las giras del presidente. Y hoy dice, la catástrofe. Bueno, sí, fueron 75 días muy violentos, pero no veo dónde está esa catástrofe, y sobre todo no veo cómo o por qué tengamos que pedir perdón, a quién, cuándo y cómo. Así son los hechos. Te he dado 3, 4 autores, podría mencionarte, bueno, desde luego hay que ir a las fuentes, hay que ir a Bernal, Díaz del Castillo, hay que ir a Gomara, hay que ir a Alba Iztlizóchitl, hay que leer el momento histórico tal y como fue, sin verlo como hoy nos lo ofrecen, como una gran pirámide de papel maché. Eso es lo que quieren que sea hoy en día nuestra historia. Y yo obviamente no estoy de acuerdo, Pepe. Muchas gracias, Rafael. Como siempre, con lo que sí estamos de acuerdo es que nos acompañes esta noche como lo has hecho de manera tan generosa. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Pepe. Muy buenas noches.